Sí, muy buenos días, buenas tardes. Soy el contador Miguel Gallegos. En nuestro primer tutorial de la empresa Soluciones Empresariales MG, veremos qué nos conviene más, darnos de alta como una persona física o darnos de alta como una persona moral. Siempre es una de las inquietudes que tienen cada persona al momento de darse de alta. Entonces, vamos a validar qué es lo que nos conviene más. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? Vamos a ver impuestos federales. A grandes rasgos, normalmente todas las personas físicas o morales están contempladas a gravar el impuesto sobre la renta o ICR y el impuesto al valor agregado o IVA como más conocido. También vamos a ver el tratamiento fiscal de una persona física y vamos a validar también el tratamiento fiscal de una persona moral. Cómo se lleva una y cómo se lleva otra para que vean pros y contras, ventajas y desventajas y ustedes puedan tomar una mejor decisión, o espero poder ampliarles el panorama para que al momento de que se quieran dar de alta ustedes sepan que les convenga más. Empecemos por el impuesto sobre la renta. Este cuadro lo dice todo. Mucha gente piensa que el impuesto sobre la renta es sobre el ingreso que la persona tiene, mas sin embargo no es así. Siempre es por la diferencia entre nuestros ingresos y los gastos, es decir, nuestra utilidad. Mientras existan utilidades en el impuesto sobre la renta, nosotros vamos a tener que pagar impuestos por esa utilidad. Si nosotros no estamos teniendo una utilidad, no tenemos motivo por el cual tener que pagar impuestos. Eso se llama tener una pérdida fiscal. Sin embargo, hay que dejarlo soportado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí para el ICR? Bueno, pues ¿cuándo hay que pagar este impuesto? Pues hay que pagarlo cuando se tenga una utilidad en el negocio. Depende de si seamos persona física o persona moral, que esto lo vamos a ver más adelante. Cualquiera que sea el ingreso. Básicamente la ley es muy extensa en ese campo, o sea, muy pocos ingresos son los que están exentos, pues debido a que obviamente mientras haya más recaudación fiscal, pues es mejor para el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede pagar este impuesto sobre la renta? Hay dos regímenes generales que ahorita los vamos a ver más en específico, como una persona física y como una persona moral. Más adelante vamos a tratar más a fondo estas dos figuras. Entonces, en general, para las dos, persona física o sea persona moral, ¿qué hay que cuidar en este impuesto sobre la renta? Hay que cumplir con los requisitos para que los gastos sean válidos. Es decir, hay muchos gastos que la gente realiza pensando que son deducibles y realmente no lo son. Muchas personas físicas cometen el error de meter el mandado, de meter las medicinas, de meter muchos gastos que no son fiscales y que hay que cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser deducibles. Entonces ahí es donde empieza los dimes y los diretes y que sí y que no. Y también obviamente entender el tratamiento fiscal con el que estamos pagando impuestos, es decir, una persona física paga muy diferente los impuestos en comparación a una persona moral, que ahorita más adelante vamos a tocar el tema más a fondo. Respecto al impuesto al valor agregado, que es el segundo impuesto al que muy probablemente mucha de la gente vaya a estar grabando, ¿cuándo tenemos que pagar este impuesto al valor agregado? Cuando se venden productos, cuando se presta algún servicio, cuando se otorga en arrendamiento algún bien, ya sea inmueble o mueble, y cuando se importan o exportan las mercancías. Entonces,
esos son los casos en los que debemos de estar pagando IVA. Si nosotros tenemos algún tipo de operación de las que mencionamos, nos hacemos acreedores a IVA. Sin embargo, pues hay operaciones que están grabadas al 16, hay operaciones que están grabadas a la tasa del 0% y hay operaciones que están exentas de IVA. Ustedes han de decir, oye, es 0% y exentas de IVA, pues al final de cuentas ninguna de las dos me está cobrando IVA, pero tienen un tratamiento fiscal diferente en Hacienda. ¿Cuál es la diferencia? Que la que cobra a tasa cero sí puede declarar un IVA a favor, y las que están exentas de IVA, todo el IVA que ellos pagan se van directamente al gasto, es decir, forman parte de sus gastos mensuales. A su vez también hay ciertas operaciones que se manejan entre honorarios, personas físicas, que se los paga una persona moral, o un arrendamiento, o un flete otorgado. Hay una retención de por medio que la ley la contempla. No me voy a meter mucho a fondo porque no es el fin de explicarles muy a fondo los impuestos. Simplemente queremos validar cuáles son las diferencias entre una persona física y una persona moral. Entonces, ¿cómo se determina el cálculo del IVA a grandes rasgos? Es el IVA que yo cobre menos el IVA que yo pague, obviamente, menos el IVA retenido que me hayan cobrado a mí, ¿verdad? Entonces, la diferencia, ya sea a pagar o a favor, esa va a ser mi cantidad a pagar o a favor en su caso del mes. Esto es independientemente que seas una persona física, independientemente que seas una persona moral, el cálculo se hace de la misma manera. Es decir, el IVA es igual para una persona física y para una persona moral. ¿Qué es importante aquí? Que la gente muchas veces no lo entiende, y es muy difícil hacer entender esto a la gente. El IVA es un impuesto que tú estás trasladando, es decir, al momento de cobrar el IVA no es parte del ingreso del negocio. Ejemplo, si yo compro un producto en 80 pesos y en el mercado se está vendiendo en 100 más IVA, yo los 16 pesos que cobro de IVA, ese IVA no es mío, es de la federación. Entonces es un delito muy grave el que no estemos pagando el IVA que estamos cobrando por el hecho de que no es de nosotros. Entonces el IVA que se traslada menos el IVA pagado, ese es el que hay que pagar mes a mes. No hay alguna estrategia contable fiscal para disminuir el pago del IVA, simplemente pagos a proveedores. Pero fuera de ahí no hay nada que se pueda hacer con el impuesto al valor agregado. Y obviamente este no repercute en la utilidad o pérdida de la empresa. Mucha gente no sé por qué piensa que el IVA le genera más utilidad o le genera pérdidas. Sin embargo, el IVA nunca es un factor importante para las utilidades o pérdidas de la empresa. Siempre es un impuesto trasladado, siempre va a ser un impuesto trasladado, y nunca va a repercutir en las utilidades o pérdidas del negocio, salvo que se esté costeando con IVA el producto y vaya, se esté haciendo un mal costeo por el efecto del IVA, pero realmente no es el caso. Vamos a empezar con lo que es una persona física. ¿Cómo se maneja una persona física? Bueno, la persona física, la ley contempla que se tienen que pagar los impuestos por mes y por los distintos tipos de ingresos que contempla la ley del ICR. ¿Cuáles son esos tipos de ingresos? Primero tenemos los salarios, después tenemos la actividad, que la actividad a su vez se divide
en un régimen de incorporación fiscal y en una actividad empresarial. ¿Cuáles son las diferencias? Que el régimen de incorporación fiscal nada más puede tener hasta 2 millones de ingresos y la actividad empresarial es de ahí para arriba. ¿Ok? El arrendamiento de inmuebles o del arrendamiento de inmuebles, la enajenación de bienes, la adquisición de bienes, los intereses, los premios, los dividendos, y todavía la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues por si las dudas, otros ingresos. Todos los demás ingresos que no estén contemplados dentro de aquí, vamos a meterlos a otros. Entonces, la ley del ICR te dice que por cada distinto ingreso que tengas, debe de haber un pago mensual. Entonces, dependiendo del ingreso que tengamos o dependiendo de dónde provengan nuestros ingresos, pues es dependiendo de cómo vamos a pagar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar este impuesto? Pues es en base a la utilidad del mes, como lo vimos. No es en base al ingreso, es en base a la utilidad. Y los impuestos se pagan de manera acumulada, acumulando obviamente las utilidades mes a mes, a excepción únicamente, excepto el arrendamiento. El arrendamiento sí es un impuesto que se está pagando con una tasa mensual. Sin embargo, los impuestos de las demás actividades se pagan de manera acumulada. Es decir, si yo tengo una actividad empresarial, me dedico a, no sé, compraventa de artículos de limpieza, y yo tengo una utilidad de 70,000 pesos en enero y en febrero tengo una utilidad de 30. Bueno, en enero yo pago mis impuestos por 70 y en febrero voy a pagar mis impuestos sobre 100. Obviamente que a esos 100 ya les voy a disminuir lo que yo ya pagué de los 70. Mas, sin embargo, la ley contempla que lo manejemos de manera acumulada. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Los distintos ingresos se pagan todos y por separados mes a mes, como lo mencionamos. Entonces, es un pago individual mensual por cada ingreso. En la declaración anual, que esta se presenta en abril del siguiente año, se acumulan todas las utilidades de los distintos ingresos mencionados anteriormente. Entonces, de tener un ejemplo, un asalariado, o sea, una persona que tiene ingresos por salarios, que a su vez tiene un local o tiene una casa que está rentando, entonces esa persona va a tener que declarar el arrendamiento por cuenta propia y el salario se lo declara a su patrón. Entonces él al final del año, tiene que declarar el ingreso que obtuvo por salarios y la utilidad que tuvo por el arrendamiento, sumar las dos y verificar que tanto las retenciones efectuadas como el pago que él hizo del ICR puedan alcanzar a cubrir el impuesto anual. En caso de que no lo alcanzasen a cubrir, tuviera que haber un pago de por medio. Entonces, ¿cómo determinamos la utilidad? Pues así como lo vimos en la primera filmina del ICR, son ingresos. En este caso estamos hablando en especial de personas físicas. Son todos los ingresos cobrados acumulados menos todos mis egresos pagados acumulados. Esto me va a dar igual a la base para el ICR. Oyes, mucha gente me pregunta, ¿y cuánto voy a pagar de ICR? La verdad, depende mucho de la utilidad que tengas. Si estamos hablando que tienes una utilidad de 3 millones mensuales, estamos hablando que vas a caer en una tasa de un 35%, porque es la tasa más alta en impuestos. Pero si estamos hablando que tienes una utilidad de 10,000 pesos, de 15,000 pesos, de 30,000 pesos mes a mes, tal vez puedas caer en la tasa más baja, que es la del 1.92. O sea, no es un estándar fijo para cada empresa.
en este caso una persona física. Necesitamos validar cuáles son las utilidades para poder explicarles en qué tasa pueden caer y cuánto pagar de impuestos. Y aquí en este caso la declaración anual, bueno, pues como ya lo habíamos mencionado, se presenta en abril y se acumulan todas las utilidades de los distintos ingresos mencionados anteriormente. Aquí la ley del ICR contempla una deducción adicionalmente a las demás deducciones que se tienen en las distintas actividades, que estas deducciones la autoridad las llama como deducciones personales. Y ustedes han de preguntarse, bueno, ¿y qué es una deducción personal? Bueno, son egresos adicionales que se deducen, obviamente, o sea, que disminuyen a los ingresos o a las utilidades solamente en la declaración anual, las cuales son los siguientes. Son honorarios o gastos médicos hospitalarios, gastos funerarios, algunos donativos, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Esto se pide una constancia en el banco y ahí menciona cuánto es el monto del interés real efectivamente pagado. Las aportaciones voluntarias para el fondo de retiro, las primas de seguro por gastos médicos y los gastos destinados a la transportación, esto solamente en caso de ser obligatorios. Entonces, estimados, al momento de sumar todas las utilidades de los distintos ingresos que hemos visto, todavía podemos disminuir estas deducciones personales que la autoridad nos menciona. Entonces ustedes han de decir, podemos deducir todavía más deducciones personales y pues en este caso puedo generar más pérdida o algo por el estilo. Pues quiero decirles que no podemos hacer eso. Hay que cumplir con dos requisitos para poder deducir estas deducciones personales. ¿Cuáles son? La primera y muy importante es que no excedan el 10% de los ingresos totales en el año o de 4 salarios mínimos elevados al año. Es decir, 102,000 pesos 346 actualmente, o el 10%, el que sea menor. Es decir, si yo gano 1,000,000 de pesos en el año, yo nada más puedo deducir 100,000 pesos de deducciones personales, no los 102,346, nada más hasta el 10%. Entonces es muy importante que tengan contemplados eso. Si ustedes saben que el monto de las deducciones personales ya excedió de su monto estimado de ingresos en la declaración anual, solamente hasta el 10% se puede deducir. Esto más bien dicho, formó parte de la reforma fiscal, de la última reforma fiscal. Esto es muy nuevo. Mucha gente lo que está haciendo es que se está amparando específicamente en este artículo, obviamente porque es muy injusto. Hay mucha gente que realmente pagan primas de seguros de gastos médicos muy altas y por consecuencia de que sus ingresos ese tipo de deducciones exceden obviamente del 10% de sus ingresos totales, pues nada más pueden deducir un 10%, y todo ese tipo de personas año tras año pedían sus devoluciones de impuestos, y ahora estos años las devoluciones de impuestos disminuyeron de una cantidad muy grande. Entonces, aparte de eso, hay que ver el segundo punto, que todas las deducciones mencionadas sean pagadas con cheque, transferencia o monedas electrónicos. Monedas electrónicos llámese tarjeta de débito, tarjetas de crédito o algún otro tipo de plástico, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir con estos dos requisitos, estimados, para que podamos realizar esa deducción personal adicional a las deducciones de cada actividad. Entonces es algo muy complicado, pero pues está la opción. Entonces, en conclusión,
al final del año una persona física suma todas las utilidades de los distintos ingresos menos sus deducciones personales para llegar a una utilidad anual definitiva. Igualmente, compañeros, como en los pagos provisionales, esta puede variar mucho, desde un 1.92 hasta un 35% de la utilidad. ¿Ok? Obviamente a esta utilidad se le van a restar los pagos provisionales o los pagos de impuestos, vaya, que ya se efectuaron en el año. Si tuvimos ingresos por retenciones o por arrendamiento, pues obviamente se les van a disminuir las retenciones que las personas morales en su caso nos hayan retenido. Entonces, así es como se maneja una persona física. Vamos a ver el esquema ahora de una persona moral. ¿Cómo se realiza, una persona moral? Entonces, pues obviamente esta debe estar constituida por un acta constitutiva, debe plasmarse por lo menos 2 socios o accionistas como mínimo, y en dicha acta pues obviamente se va a plasmar el giro de la empresa. Esto es muy importante. Obviamente al momento de darnos de alta en la hacienda, si decimos que nos dedicamos a compraventa de dulces, pero no ponemos el giro en el acta constitutiva, pues obviamente que la autoridad no nos va a permitir darnos de alta con ese giro de empresa, ¿verdad? Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a pagar los impuestos en una persona moral, compañeros? En el primer año no se pagan impuestos. No quiere decir que no estamos obligados, sí estamos obligados porque estamos obligados a presentar una declaración anual. Sin embargo, debido a que el impuesto mensual se paga en base a la utilidad del año pasado, esto nosotros lo llamamos como coeficiente de utilidad. Entonces, al primer año, como no tenemos coeficiente de utilidad, por eso es que en el primer año no se paga impuestos de ISR. Entonces, los ingresos se declaran de manera acumulada, igualmente que en la persona física, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el pago mensual? Si se fijan, aquí son los ingresos facturados, acumulados, independientemente si lo hemos cobrado o no lo hemos cobrado. Para Hacienda, eso ya es un ingreso fiscal en una persona moral. Entonces, los ingresos facturados acumulados, es decir, si estamos calculando marzo, pues los ingresos desde enero hasta marzo, por el coeficiente de utilidad que habíamos dejado en la declaración anual del año pasado. Eso me va a dar a una utilidad fiscal. A esto le voy a disminuir mis pérdidas pendientes de aplicar, mi PTU efectivamente pagada. Voy a llegar a una base para el ICR. Aquí lo voy a multiplicar por la tasa fija del ICR, que es del 30%, y ese va a ser mi ICR a pagar mensual. Si se fijan, es un cálculo más simple, con una tasa fija, con un dato fijo, con un coeficiente fijo, que vamos a poder determinar muy fácilmente al momento de querer saber cuánto vamos a pagar de ICR mensual. Y en este caso, ¿cómo se presenta la declaración anual de una persona moral? Bueno, pues estas se presentan en marzo. Si se fijan, en la persona física era en abril. Ahora la persona moral va a ser en marzo del siguiente año. El cálculo, ¿cómo se realiza? Aquí, si se fijan, ya hacemos un comparativo de nuestros ingresos facturados acumulados menos nuestros egresos devengados acumulados. Nos va a proporcionar una utilidad fiscal. A esto vamos a disminuirle las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, vamos a disminuirle la PTU efectivamente pagada para llegar a nuestra base de ICR, lo vamos a multiplicar por el 30% y ese va a ser mi ICR a cargo anual. Obviamente a este ICR anual vamos a disminuirle lo que ya hayamos pagado mes a mes
y la diferencia en su caso va a ser un ICR a pagar, o si lo traemos negativo va a ser un ICR a favor. ¿Ok? Ustedes se han de preguntar, ¿y qué es un egreso de vengado? Como lo mencionamos en la fórmula, son ingresos facturados menos egresos de vengados. Bueno, nosotros, por la cuestión de contadores, un ingreso de vengado es una factura que está pendiente de pago. Es decir, si yo realizo un contrato con un proveedor de que me surta cierta determinada cantidad de productos mes a mes con un plazo de pago de 60 días, desde el momento en que yo tengo la factura de ese proveedor, yo ya la puedo deducir dentro de mis gastos. Así como mis ingresos los tengo que declarar independientemente si los he cobrado o no los he cobrado, así también los egresos los puedo devengar. Independientemente si lo he pagado o no lo he pagado, ya lo puedo considerar como un egreso para disminuir a los ingresos facturados. Pero ojo, solo entran como deducibles a los gastos devengados los efectuados por personas morales. Es decir, si yo soy una persona moral y yo cierro este tipo de contratos, como los que mencioné anteriormente, con otra persona moral, ese gasto yo ya lo puedo considerar como parte de mis gastos mensuales. Sin embargo, si yo ese contrato lo cierro con una persona física, yo no puedo deducir ese gasto efectuado con la persona física, debido a que hay una regla fiscal en el ICR que si para la persona a la que le estoy proporcionando el servicio no es un ingreso para él todavía, yo no puedo deducirlo. Como en este caso la otra persona moral, ese gasto de vengado él ya lo va a declarar como un ingreso, yo ya lo puedo deducir. Sin embargo, una persona física declara sus ingresos en base a lo que ha facturado. Entonces, espero no estarlos revolviendo mucho, pero aquí lo importante es de que si vamos a meter gastos que quieran que sean deducibles en el año sin necesidad de efectuar un pago de por medio, tienen que provenir de personas morales. Y obviamente que lo indispensable es tener la factura de esa persona moral con fecha del año en el que queramos que se deduzca. Entonces, es de suma importancia validar si la empresa tiene utilidad o pérdida en el año. O sea, en estas empresas, personas morales, es muy importante que estemos validando la utilidad o pérdida que se está generando en el año, para efectos de realizar algún tipo de movimiento para que nuestras utilidades o pérdidas no se vean afectadas al final del año y no estemos pagando muchos impuestos o no nos quedemos con una pérdida muy alta cuando no haya necesidad. Entonces, y volviendo al tema de las deducciones personales, y las deducciones personales para la SA, aquí no existen. En una SA no existen este tipo de deducciones. En caso de que existieran, estos pueden ser gastos no deducibles, es decir, es un gasto que estás realizando, pero que no se va a considerar como un gasto para efectos fiscales. Que no se recomienda realizar este tipo de operaciones en las personas morales, debido a que estos se pueden considerar como dividendos fictos para los socios, entonces puede traer un problema grave para los socios en caso de que haya algún tipo de revisión. Entonces, básicamente, eso es cómo se tributa en una persona física y cómo se tributa en una persona moral. Vamos a ver en específico la persona física.
ya para llegar a nuestros últimos puntos y nuestras conclusiones. ¿Qué ventajas tiene declarar como una persona física? Pues que los pagos de impuestos es en base al flujo, es decir, lo que entra al estado de cuenta y lo que sale del estado de cuenta, eso es lo que voy a declarar. Si yo dejo en mis estados de cuenta 5,000 pesos, yo voy a pagar impuestos sobre 5,000 pesos. Si yo dejo 200,000, yo voy a pagar impuestos sobre 200,000. Entonces, este es ideal para inicio de actividades, hablo en específico por el caso del régimen de incorporación fiscal. Es un muy buen régimen como para que el cliente o la persona que es nueva en esto se adapte a todos estos cambios fiscales que ha emitido la autoridad y valides en un momento dado si es conveniente seguir como una persona física o cambiar a una SA. También el pago de los impuestos por distintos giros obviamente disminuye la carga tributaria, es decir, como estás pagando los impuestos en actividad por una tasa y en arrendamiento por otra tasa, obviamente si los juntas los dos, pues te va a salir un impuesto mucho más alto a comparación si lo estás pagando por distintas actividades, o sea, la carga tributaria es un poco menor y las utilidades de la empresa se retiran de las cuentas empresariales, entre comillas, a las cuentas personales sin ningún problema. Es decir, si una persona física tiene una utilidad de 10,000 pesos, que esta utilidad ya pagó sus respectivos impuestos, y la persona física dice, oye, ¿qué hago con esos 10,000 pesos? Yo no quiero estarlos reventeando en la operación del negocio, quiero que se queden a cuenta mía. Bueno, entonces simplemente se hace una transferencia y ese dinero la persona física puede gozar de él sin ningún problema y sin ningún tipo de impuesto. Esas son las ventajas. ¿Qué desventajas puede tener una persona física? Pues obviamente que el pago de las distintas tasas en los distintos ingresos mes a mes, pues pueden perjudicar al momento de hacer la declaración anual, porque cuando vayamos a sumar todas las utilidades, pues vamos a tener una tasa mucho mayor y puede existir algún impuesto anual a cargo. Entonces, otra de las desventajas, pues el pagar en base a flujo, todo lo que entra tiene que salir, sin dar opción de planear qué hacer con las utilidades de la empresa. Realmente es muy difícil. Muchas de las estrategias que se manejan aquí con las personas físicas es retirar una cantidad mensual y estimarles a los contribuyentes cuánto es lo que van a pagar de impuestos para que ellos también lo tengan contemplado. Realmente aquí no hay mucho para dar suerte en cuestión de planeación fiscal para las personas físicas. Y también otra de las desventajas muy graves es que la tasa de la persona física puede llegar hasta el 35%. Es decir, si llegamos a tener una empresa que tiene utilidades muy grandes, estamos hablando de que 35% deben de exceder de 3 millones de ingresos de utilidad, 3 millones de utilidad, no de ingresos, 3 millones de utilidad, estaríamos cayendo en una tasa del 35%. Entonces, obviamente que es una utilidad muy grande, más sin embargo, pues la tasa sigue estando muy alta, es un 35%. ¿Y las personas morales? ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos? Bueno, pues la ventaja de las personas morales es que el primer año no se paga ICR, obviamente porque no se tiene el coeficiente de utilidad. Y al pagar en base a los ingresos facturados y egresos devengados, como ya lo vimos, lo pagues o no lo pagues, debe ser un ingreso y debe ser un gasto. Es posible planear el coeficiente de utilidad, es decir, si estamos viendo mes a mes cuánto hemos facturado y cuánto tenemos de gastos pendientes de pago, es posible realizar una planeación y validar qué coeficiente es el que se tiene para que no se nos vaya a disparar al final del año y poder hacer un cierre muy bueno año tras año.
Y obviamente pues también la tasa del impuesto. La tasa del impuesto es fija, es de un 30%. Aquí obviamente pues que no conviene cuando una persona moral es muy chica y tiene una facturación muy pequeña, pues obviamente la tasa del 30% es un costo muy alto para esa persona moral. Y otra, las desventajas de las personas morales, pues es el retiro de las utilidades a los socios, genera un ICR extra, es decir, aparte de pagar más impuestos, o sea, aparte de pagar los impuestos que ya pagó la empresa por la utilidad que tuvo, todavía al momento de repartir la utilidad que sobró, todavía tenemos que pagar impuestos por esas utilidades. Entonces es mucho impuesto sobre impuesto sobre impuesto. Entonces al final de cuentas el socio es el que viene recibiendo menos dinero por esa retención de ICR que generan las utilidades de las empresas. Y el retiro de estos no egresos obviamente no se deducen como gastos, repercutiendo en la utilidad del año en que se realiza. Es decir, si se va a repartir o decretar dividendos por 200,000 pesos entre todos los socios, pues esos 200,000 pesos en ese año no se van a tener algún tipo de comprobante, por consecuencia me van a generar una utilidad en ese año. Entonces es muy importante estar viendo esa estrategia para que el coeficiente no se nos dispare al final del año. Y pues obviamente es de suma importancia controlar el coeficiente de utilidad. Al no tener un buen control puede disparar la utilidad sin que nos percatamos y no podamos hacer nada al respecto. Entonces, recomendación: una persona moral debe tener un muy buen control interno para que nada se nos escape. Y ya por último, pues vamos a ver principales diferencias. Pues los pagos de ICR, la persona física es en base a lo que cobramos y la persona moral es en base a lo que facturamos, ¿verdad? Ya vimos que la persona física es en base a la utilidad, ¿ok? Y los diferentes ingresos, pues obviamente que la persona física un impuesto por cada ingreso y la persona moral es un impuesto único. Es decir, una persona moral se puede dedicar a arrendar, se puede dedicar a prestar servicios, se puede dedicar a dar outsourcing y todas las actividades a las que se dedique la persona moral. Al final él va a venir pagando nada más un solo impuesto. Y en la persona física no, en la persona física es por cada tipo de ingreso que se tenga, de los que se indicaron en las primeras filminas. El coeficiente de utilidad obviamente para la persona física no aplica y para la persona moral se determina al término del año. El costo de venta no aplica para una persona física, es decir, en una persona física no tenemos un costo de venta. Sí tenemos un costo de venta y es muy importante llevarlo obviamente para cuestiones internas, pero hablando en el campo fiscal, una persona física no lleva un costo de venta. Lo que nos interesa es saber qué compras fueron las que efectivamente se pagaron. Y en una persona moral es fundamental para las deducciones, es decir, si tenemos que tener un muy buen control con el costo de venta para efecto de las personas morales. Y las compras pagadas, pues para las personas físicas son fundamentales para las deducciones, o sea, tenemos que validar qué compras fueron las efectivamente pagadas para poderlas considerar como deducción. Y en una persona moral solo se utilizan para identificar el costo, es decir, simplemente las compras pagadas más mis compras devengadas más el inventario inicial que tenía en el periodo menos el inventario final es como determino mi costo de venta. Y el primer año de iniciar actividades en la persona física pues paga impuestos en base a flujo desde la primera vez en que se abre, y la persona moral no paga impuestos porque no existe un coeficiente de utilidad. Entonces esas son las principales diferencias que tenemos entre una persona física y una persona moral.
Bueno, pues hemos llegado al final de este tutorial. Espero y les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Les dejamos nuestra página en Facebook, Soluciones Empresariales MG, mi correo electrónico cp-m-a@hotmail.com. Les dejo mi celular por si se les ofrece algo, algún tema que quieran tratar, alguna duda en específico, algún tutorial. Me pueden enviar inclusive un WhatsApp o me pueden escribir a través del correo dejándonos sus dudas o sus comentarios. Y recuerda, no importa dónde esté tu negocio, los impuestos son los mismos aquí en Yucatán, en Distrito Federal, en Puebla, donde quiera que estés, los impuestos son federales y todos se llevan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, estamos a su servicio.